Bueno, lo que sí estamos viendo ya en la actualidad en nuestro país es una nueva reforma de pensiones. Esta, entiendo, es un poquito más consensuada, bueno, no sé si consensuada porque han habido una serie de líos en el Parlamento Nacional, pero se ha analizado a profundidad lo que se busca revertir ante una situación de un sistema tanto privado como público de pensiones, a la que, si tenemos que utilizar coloquialmente un término, se le ha metido mano y varias veces, ¿verdad? Lamentablemente. Vamos a hablar de este asunto con Martín Valencia, que es jefe de estudios económicos del del Instituto Peruano de Economía. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. En una apreciación rápida, a la luz de este conflicto que se ha generado en el Parlamento, porque incluso hasta ha generado gritos y grandes discusiones, ¿usted considera que, como se dice de un lado, va contra el sistema privado y público de pensiones, o como dicen del otro lado, todo lo contrario, lo que se busca es recuperar un sistema que ha sido afectado durante mucho tiempo, sobre todo a partir de la crisis económica y luego la pandemia? ¿Usted por dónde se inclina? Desde el IPE creemos que en general se está dando un paso en la dirección correcta con esta reforma. Sin embargo, podemos ver aspectos positivos, otros que faltaría afinar y otros que no han sido abordados. Entre los positivos, es importante que se haya implementado una pensión mínima que existía en el sistema nacional, pero ahora también se ha implementado en el sistema privado. Es una pensión mínima que también tiene la posibilidad de ser una pensión proporcional según la cantidad de meses que has aportado. Ese es un primer paso para asegurar equidad también dentro del sistema privado. La cuestión política ya vamos a tener que dejarla de lado, obviamente, porque aquí ya acabó el debate. Esta reforma tendrá que ser promulgada y, en su defecto, u observada, o por silencio el Parlamento terminará publicándola, pero ya es inminente, ¿no? Entiendo por cómo está, digamos, el voto. Y es importante, ¿por qué? Porque al convertirse en realidad, este primer punto para usted es el más importante. Se habla, por ejemplo, yo me he quedado sorprendido con esto de que sugiere, bueno, o plantea que a los 18 años cualquier peruano ingrese directamente a uno de los sistemas. Si es que no te pronuncias, vas a la ONP. Y esto es importante porque también hay una serie de aportes por consumo, ¿no? Es decir, si tú tienes 18 años y no tienes trabajo, no tienes empleo, dices, pero ¿yo qué hago ahí si no tengo nada que aportar? No, sí vas a aportar. Vas a aportar el 1% de tus consumos hasta 42.100 soles, que estamos hablando de 421 soles, ¿verdad? Además, existe la posibilidad de que aporten voluntariamente con fines previsionales. No solo la pensión por consumo, que ha sido un aspecto bastante controvertido, y que desde el IPE creemos que tiene algunos problemas de diseño, principalmente porque la pensión por consumo requiere, para que le den al individuo ese reconocimiento del consumo, pagos por boleta electrónica. Formalización. Formalización. Es la primera vez que una reforma en el sistema de pensiones, de alguna manera, cruza una línea que tiene que ver con la formalización del pago de los impuestos, finalmente. Es cierto por ese lado, pero también hay mucha gente de bajos recursos que no consume en establecimientos formales. Se puede decir que hay una cierta manera de incentivar la formalidad por ese lado, pero también lo que va a ocurrir muy probablemente es que sea un esquema regresivo, es decir, que va a beneficiar más a los que tienen más ingresos. Y entonces, por ese lado, este esquema de pensión por consumo puede ir en contra de lo que se desea, que es, al contrario, aumentar la cobertura. La base, digamos, sí, ¿no? Exacto. La cobertura. Pero, y lo otro es, ¿la caja dará para eso? Porque ese 1% va a tener que salir de algún lado, ¿no? Exactamente. Hay un riesgo ahí de que fiscalmente sea muy caro, pero lo que quería apuntar al inicio de mi intervención, de que hay aspectos que la reforma no aborda. Y, por ejemplo, es el tema de que la ONP no logra pagar pensiones únicamente con los aportes. Siempre tiene que apoyarse en el erario público. Está desfinanciado completamente. Ajá. Y eso es algo que esta reforma no ha abordado. No
la ONP va a continuar siendo un sistema de reparto y no hay vicios de cómo se va a poder financiar esto con una sostenibilidad fiscal en el largo plazo. Es decir, una reforma que ve más por el lado privado, probablemente, y que va a terminar dándole los santos óleos al público. Es decir, hay un aspecto positivo de la reforma del sistema público, que es que se han creado cuentas nocionales. ¿Esto qué significa? Que el aportante a la ONP ahora ya puede tener una transparencia más clara de cuánto ha estado aportando y cuánto puede recibir al momento de jubilarse. Sin embargo, el esquema sigue siendo de reparto. Es decir, vas aportando y no es que se capitalice individualmente, sino cuando decides jubilarte te van a dar una jubilación en función a lo que está entrando. Y el problema con eso es que la población peruana está envejeciendo. Claro. Entonces va a haber un momento en el cual no va a haber suficiente aportes fondo, ¿no? de la PEA que está trabajando para poder sostener al sector poblacional mayor. De eso no se ha hablado. Eso no se ha abordado. Está desfinanciado. Eso no se ha abordado, pero tendría que destinarse una partida para recuperar ese fondo que hoy está con hueco, digamos. Sí, y justamente creemos que no se ha discutido lo suficiente ese aspecto del financiamiento de la ONP. Ahora, lo del 1% puede ayudar, ¿no? Porque eso entiendo, ¿es para las dos figuras o solamente para AFP? Lo de los consumos. Me parece que es para las dos figuras, sí. Porque ahí sería pues un dinero que ingresaría a ese fondo, ¿no? Que está bienvenido a menos. Así es, pero a la vez son recursos que el Estado deja de percibir, ¿no? Y se los está dando al aportante, que está bien, pero también va a ser un gasto fiscal. Correcto. Un sector del Congreso decía, no, esto de aquí tiene un interés de más bien ayudar a las cuestionadas a AFP, ¿verdad? Y eso, digamos, en el sentido de la siguiente reforma, que es que los peruanos y peruanas con menos de 40 años ya no van a poder utilizar el 95 o no, acceder al 95.5% cuando se jubilen. Sí. Ellos sí van a tener que decidir por una de las pensiones, ¿verdad? Así Entonces, esto aquí, claro, uno podría decir, ok, le quieren dar un poco de respiro a las AFP porque todo el mundo está sacando su dinero. Pero por otro lado, otra de las cosas que plantea, y sí me llamó la atención, es que bancos, aseguradoras, compañías financieras puedan entrar también a, digamos, manejar los aportes. ¿Esto no es peligroso para las AFP? Es decir, no tenemos la torta no es tan grande, digamos, como para meter más empresas o más instituciones a manejarla. Pero por otro lado es una manera de ampliar la competencia. Muchas de las quejas creo que al sistema de AFPs es que han sido 4 o muy pocas gestoras. Y que es un negocio perfecto porque ellos no pierden, digamos. Y creo que lo que sí aborda esta reforma es tratar de generar más competencia, abrir el mercado a otros tipos de gestores. En ese sentido, desde el IPE sí apoyamos mayor competencia respecto a los gestores de fondos previsionales. Pero de instituciones o compañías o empresas que no son, bueno, más o menos son del rubro financiero, ¿verdad? Pero no son AFP. ¿No sería mejor en todo caso hacer un concurso para que entren nuevas AFP? También ¿O que estas se conviertan en AFP también de pronto? ¿O que tengan un nuevo vínculo con las AFP, digamos? O sea, que sean por lo menos empresas reconocidas y que obviamente tengan una serie de requisitos. Idealmente deberían entrar al mercado empresas reconocidas internacionalmente que gestionan pensiones. No hay un consenso total respecto a si los bancos, por ejemplo, deberían ofrecer este tipo de instrumentos. Reja, ¿no? Es una prerrogativa de los ciudadanos y las ciudadanas para que a partir de los 50 años ya puedan disponer, entiendo que tienen que tener una serie de años sin aportar, puedan finalmente utilizar sus fondos. Entiendo que en esta reforma se plantea dilatar 5 años más, ¿no? Postergar un poco, 5 años más me parece. Así es. O sea, serían los 55 años. Así es. ¿Esta medida es buena, es mala?
en el sentido también de que, bueno, si uno no... En un país que lamentablemente no es formal, que en su mayoría es informal, 75-80%, muchos de los independientes que se han quedado sin estabilidad y no poder hacer uso de sus fondos. Esa, digamos, es lo que le podría decir a usted cualquier persona que está de ese lado, ¿no? ¿Es bueno para ello? ¿Es peligroso, digamos, que los fondos salgan 5 años después? Al contrario. Creo que el objetivo de esa modificatoria es aumentar el número de años que el aportante puede rentabilizar, ¿no? Y es una manera de, debido a los continuos retiros de los fondos de pensiones, creo que es una manera para lograr mayor rentabilidad en el tiempo, mayor cotización. ¿El sistema privado considera usted que está en peligro? Se ha hablado mucho a propósito de los retiros de eso, pero se está estabilizando porque así como sale dinero, entra también dinero, ingresa dinero, ¿verdad? Sí. En ese sentido, no diría que esté en peligro. Ha caído el monto de fondos en la mitad en los últimos 10 años con todos los retiros que han existido. El problema de fondo es que la fuerza laboral peruana es muy informal. Entonces, la cantidad de cotizantes regulares es muy poca. Entonces, para que se recuperen estos fondos, también se necesita a la par reformas de índole laboral que permitan crear mayor empleo formal, claro, y ampliar la base de aportantes. Correcto, eso en cuanto al sistema privado, ¿no? Sí. Y el público también, porque finalmente tiene que ver con la estabilidad laboral, ¿no? Con aquellas personas que están en planilla, que es, bueno, sí, el 25%, estamos hablando, ¿no? Los que no son formales, obviamente, los que no son informales, perdón. Así es. ¿No? Hay que tratar más bien de que esta brecha se acorte. Hay que ir por ese lado, igual que en los impuestos. Digamos, que la base sea mayor. Que la base sea mayor y que la entrada y salida entre la formalidad e informalidad sea menos recurrente. Porque ese es un problema. Hay mucha gente que hoy en día está afiliada, ya sea a la ONP, claro, o a la AFP, pero no aportan. El 70%... Porque ya no están en planilla, digamos. Exacto. Ya no tienen un empleo, entre comillas, formal. Son independientes. Sí, así es. Y por eso para ellos se sugiere también un aporte, ¿no? Esto digamos, ¿es positivo o es negativo? El que de pronto es informal y dice, pero yo siendo informal, digamos, asumiendo ese estatus, sabe que el Estado no tiene ninguna obligación con él, ¿no? Y ya creo que en un momento se discutió con este tema de los pulpines hace muchos años, ¿verdad? ¿Esto prosperará? ¿Usted se refiere al aporte obligatorio de independientes? Aporten, así es. Ya. Ahí hay un problema de que el 90% de independientes es informal. Entonces, en ese sentido, el aporte obligatorio, si bien tiene una buena intención, está en buena dirección, puede tener un desincentivo para el informal que no quiera formalizarse porque va a haber un descuento adicional. Claro. O para el formal de subreportar sus ingresos. Claro. Es decir, para tener que contribuir menos a su fondo de pensión. Claro, entonces sigue siendo cuestionable, digamos, sigue siendo debatible. Creo que son temas que hay que ajustar y que hay que generar más incentivos para que independientes aporten. Muchas gracias, Martín, muy amable. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Martín Valencia estuvo con nosotros, el jefe de estudios económicos del IIP, a propósito de esta cuestionada reforma de pensiones que ha sido ratificada por el Congreso. Tiene que ir al Ejecutivo, donde se podría promulgar u observar, ¿no? Así es que, pero bueno, luego por insistencia podría ser finalmente promulgado y publicado en el diario El Peruano. Vamos a ver lo que ocurre en los próximos días porque hay un plazo de ley todavía.